Me llamo Emelyn Romero Cruz, estudio en la preparatoria oficial anexa a la normal número 2 de Nezahualcóyotl. Soy alumna del profesor Pablo Salas Molina de la materia Etimologías Grecolatinas, curso de primer grado del turno matutino. Bueno, empezaré con mi línea del tiempo del origen del español. En el siglo IX a.C., el alfabeto contiene 24 letras que fue utilizado para escribir la lengua griega, pero al mismo tiempo en la península italiana comienza a desarrollarse los etruscos. Siglo VIII a.C. La historia del latín comienza en el siglo VIII a.C. y llega por lo menos hasta la Edad Media, pero también se forma la cultura griega. Siglo VII a.C. Se mantiene que los latinos adoptan la variante occidental del alfabeto griego. Siglo VII a.C. Los pueblos prerromanos se establecen en la península. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Siglo IV a.C. El latín tenía una extensión territorial limitada. Roma y algunas partes de Italia era una lengua de campesinos. Siglo III a.C. La base del idioma del español es el latín vulgar, propagado en España, pero en China se comienza a construir la Gran Muralla. Siglo II a.C. Invasión del Imperio Romano, pero al mismo tiempo en América la cultura zapoteca comienza su periodo de mayor desarrollo. Siglo II a.C. Se crea el latín culto y vulgar. El latín culto era la lengua cultivada por los literarios, y el latín vulgar era hablado por el pueblo y casi no se escribía, y nace Jesucristo. Siglo I después de Cristo y empieza el año 1 después de Cristo. Siglo V. El proceso de romanceamiento va desde el siglo V después de Cristo hasta la entrada de la Edad Media, pero al mismo tiempo pasó la caída del Imperio Romano. Siglo VIII después de Cristo. La expansión musulmana en la península ibérica pone a las lenguas romances peninsulares bajo una fuerte influencia léxica del árabe, y en este tiempo se inició la revolución industrial. Siglo IX. La influencia árabe tiene sus expresiones artísticas con la aparición de jarchas y otros textos medievales, muchas escritas en el alfabeto árabe. Y este siglo, el siglo IX, se le fue llamado el siglo de los normandos, y se destacó por ser Europa el foco de los árabes, de los piratas, también llamados vikingos. El siglo X, el primer texto escrito en romance, y este siglo X, llamado también siglo de hierro, y China se divide en distintos territorios. Siglo X. El castellano medieval comprende el periodo desde los primeros textos en el siglo X, pero al mismo tiempo se produce el auge de la cultura tolteca en Centroamérica, del siglo X al siglo XV después de Cristo. La formación del español medieval, también denominado del castellano antiguo. Siglo XII. Ya era la lengua de los documentos notariales y de la Biblia. En el siglo XIII se encontraba en situación de transformación entre los finales del latín tardío, y el rey inglés Juan sin tierra firma la Carta Magna. Siglo XIII. Alfonso manda componer en romance las grandes obras, pero no en latín. Y el siglo XIV. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno y a los árabes, y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Y es uno de los periodos que se puede considerarse como una de las crisis secular, por lo menos llamado para Europa. En el siglo XIV después de Cristo. Al finalizar el siglo XIV, el castellano era la lengua más usada en España. Siglo XV después de Cristo. El castellano medieval
distinguía entre fricativas sordas y sonoras, pero las fricativas sonoras desaparecieron durante el siglo XV y siglo XVI. En el siglo XV, comienzo del español medio, pero también el descubrimiento de América en el año de 1492 y en este siglo conocido siglo de las innovaciones. Y el español moderno que evolucionó desde el siglo XVIII a finales del siglo XVIII. Siglo XVI. Se prefirió la denominación de la española para la lengua del nuevo imperio, y es llamado en España el siglo del oro de las bellas letras, y en América pasa la conquista de los españoles. Siglo XVIII. Las variaciones fonéticas que representaban X, G, J pasan a tener la pronunciación actual G, Y y J. Y en la historia occidental, en el siglo XVIII, es llamado el siglo de las luces por el movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Siglo XVIII. Se fundó la Real Academia Española, y su primer tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios de su idioma. El español contemporáneo, desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. En el siglo XXI, la lengua española es hablada por cientos de millones de personas y se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización y del control de la información a nivel global. Gracias.